Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Ayúdanos y confórmanos a la imagen de tu precioso Hijo. Padre, ayúdanos a estar atentos. Quita de nosotros toda preocupación o todo pensamiento que no tiene que ver con tu palabra y lleva tú nuestros pensamientos cautivos a tu palabra. Padre, ayúdanos a estar quietos y conocer que tú eres Dios, que a pesar de todas nuestras aflicciones o a pesar de todas nuestras preocupaciones o de nuestros quehaceres, tú eres Dios que estás en control, tú eres Dios soberano, tú eres Dios que quieres nuestra atención, que quieres nuestra adoración, porque para eso nos has adorado, y cuánto más, Padre, sabiendo que tú nos has salvado por tu gracia. Ayúdanos, guárdanos de la incredulidad, guárdanos de estar pensando en otras cosas y fortalécenos, Padre, en esta mañana. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, yo creo que obviamente sabéis que cuando hace mucho calor a veces el aire acondicionado pues trabaja a tope y aún así a veces no da todo el resultado que quisiéramos. Pero sí os animo a recordar estos últimos eventos que han pasado en Venezuela, simplemente para acordarnos que hay personas pasándolo mucho peor que nosotros. Quizás nosotros estamos aquí queriendo un poco más de fresco, pero hay muchas personas que ahora mismo están llorando a sus seres queridos. Y también hablando acerca de eso, sé que hay varios de vosotros que quisierais ayudar de alguna manera a todo lo que ha estado sucediendo allí, así que hermanos, después cuando tendremos esta ofrenda para Venezuela también vamos a quizás dar una ofrenda especial para aquellas personas que lo están pasando muy mal allí, porque tenemos contactos allí en Venezuela, podemos enviarlo a través de ellos. Así que bueno, simplemente os digo esto para que después del culto el que quiera participar con esto, me refiero económicamente, para ayudar allí a Venezuela, a todos los que lo están pasando mal, pues podemos hacer una ofrenda y enviarlo a través, sobre todo de nuestro hermano Clixon Castillo, ya que él vive, pues, bueno, él está en Valencia, pero no sé muy bien cuán lejos está Valencia de Caracas. Alguien, seguro vosotros sabéis más que... está cerca, entonces, sí que podemos hacerlo a través de nuestro hermano Clixon Castillo, ese pastor que está ahí. Bueno, hermanos, para entender, yendo ya a la palabra del Señor, para entender el salmo que estaremos viendo en esta mañana, es necesario que hagamos un pequeño repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. La historia de Israel comienza en el capítulo 12 de Génesis, con el llamamiento de un hombre llamado Abraham, un llamamiento hecho de parte de Dios, para que a través de la descendencia de este hombre sean benditas todas las familias de la tierra. Dios empezó por medio de él su plan de salvar a la humanidad que estaba muerta en delitos y pecados, que se nos narra ese hecho en Génesis capítulo 3. Con la muerte de Abraham, Dios siguió su plan por medio de Isaac, su hijo, y luego más tarde por medio de Jacob, su nieto, quien tuvo 12 hijos. Durante el tiempo de Jacob, Israel descendió a Egipto, ¿sabéis?, con el objetivo de sobrevivir al hambre que había en la tierra durante su tiempo. Ahora, permanecieron allí durante 400 años y durante ese tiempo el pueblo había crecido mucho y el faraón, el rey de Egipto, les acabó usando como esclavos. En medio de esta aflicción, Dios levantó a Moisés, a quien usó para rescatar a su pueblo de Egipto con grandes señales. Ahora, tras haber sido rescatado, el pueblo fue llevado al desierto, donde estuvieron divagando unos 40 años por su rebelión.
Pero después Dios les introdujo a la tierra que les había prometido dar. Ahora, estando en la tierra que Dios les prometió dar, fueron rebeldes una y otra vez. Y una y otra vez Dios les libraba de sus enemigos. Este patrón de desobediencia y liberación se repitió muchas veces durante siglos. Ellos eran rebeldes a Dios y Dios les libraba de sus enemigos. Un patrón constante durante siglos. Hasta que Dios levantó un pueblo contra ellos, el cual les llevó como cautivos a la tierra de este pueblo, en la cual permanecieron durante 70 años, tal y como hemos leído en Jeremías capítulo 25. Ahora, como Dios no puede negarse a sí mismo y como su plan de rescatar a la humanidad por medio de la descendencia de Abraham no podía invalidarse, Dios les sacó de la tierra de su cautiverio y les volvió a llevar a su tierra y les prometió bendecirles. Así es como podríamos más o menos resumir la historia de Israel, más o menos más de un año, más de 1000 años se podría resumir así. Ahora, dicho esto, vayamos al Salmo 126 y vamos a leerlo. Salmo 126. Y veréis por qué es importante esa historia. Dice así el Salmo 126. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Ahora, lo que quisiera hacer es leerlo en otra versión. Y lo tengo aquí en la pantalla para que podáis seguirlo, ¿sí? Vamos a volver a leerlo con esta versión. Dice así. Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Como veis, hay unas palabras en amarillo, ¿verdad? Estas están en amarillo porque son diferentes a la versión que hemos leído, la Reina Valera 1960. Ahora, la gran mayoría de las traducciones que he consultado de la Biblia, y esto es parte de cuando uno se pone a predicar, se pone a prepararse para predicar, una de las cosas más sencillas que puedes hacer es revisar varias traducciones de la Biblia. Entonces, yo he revisado varias traducciones de la Biblia, tanto en español como en inglés y como en rumano, ya que también es mi idioma, y curiosamente prácticamente todas traducen los 4 primeros verbos en pasado y el 5º en presente. Como sabéis, y si no lo sabéis, la Biblia se escribió en hebreo y en griego, ¿sí? Principalmente. Y lo que nosotros tenemos es una traducción del hebreo y del griego. Ahora, las traducciones que tenemos no son infalibles, es decir, no es que nunca se equivocan, ¿vale? Aunque en la medida que se ajusten al texto original son completamente fiables y tú debes escucharlo, ¿sí? Ahora, en este caso, los tiempos verbales del hebreo permitiría traducirse de las dos formas, es decir, como lo ha traducido la Reina Valera y como lo he mostrado aquí. Sin embargo, es más probable que el autor esté hablando en pasado. Y esto es muy importante ver por qué el texto está así. Bueno, lo primero que quiero que veamos en este salmo es que el autor está recordando, por eso es importante ver que está en pasado. El autor aquí está recordando algo. Está recordando el pasado, está recordando ese momento en que Israel fue retornado a su tierra tras haber estado durante 70 años como cautivos en Babilonia. Por eso os mencioné antes la historia de Israel en la Biblia.
fíjate cómo, una vez más, los primeros 3 versículos, fíjate cómo habla en pasado. Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión, es un hecho pasado, algo que Dios ya hizo. Éramos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estamos alegres. Como dije antes, los judíos habían estado durante 70 años cautivos en Babilonia, hasta que alrededor del año 538, más o menos, antes de Cristo, empezaron a regresar tras el decreto del rey Ciro de Persia, que autorizaba a los judíos volver a su tierra. Este decreto lo vemos en Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Fijaros lo que dice ahí. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, lo que hemos leído en Jeremías 25, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, aquí está hablando al pueblo que está cautivo en Babilonia, quien haya entre vosotros de su pueblo, dice, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Veis cómo vuelven, después de haber estado 70 años en cautiverio, por causa de este decreto, volvieron una vez más a su tierra? Ahora, te preguntarás, ¿por qué llegaron a estar en esta situación los israelitas que tenían al Dios creador del cielo y de la tierra de su lado? ¿Cómo es posible que el Dios que peleaba sus batallas, cómo es posible que llegaron a estar cautivos bajo Babilonia, ¿no? En Zacarías 7, del 11 al 14, vemos la razón. Dice así, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón, aquí está hablando del pueblo de Dios, está hablando de Israel, ¿sí? Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Ahí está la razón. ¿Cuál es la razón por la cual el pueblo de Dios había llegado a estar en cautiverio a pesar de que Dios peleaba sus batallas? No es porque Dios no podía con sus enemigos, no es porque Dios de alguna manera no es porque sus enemigos eran más poderosos que Dios, no, desobediencia. Por eso llegaron a estar en cautiverio. Fijaros cómo lo describe. Pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová. Por desobediencia llegaron a estar así. Ahora, a pesar de la desobediencia de Israel, Dios seguía siendo fiel al pacto, tal y como había prometido en Levítico 26, 44 al 45. Fijaros lo que dice ahí. Esto es después de que Dios pronuncia una serie de promesas que Dios llevaría a cabo si el pueblo no obedece. Dios prometió que haría ciertas cosas y una de ellas sería esparcirles. Pero en medio de todas esas promesas, fijaros lo que Dios también les promete. Dice, y aún con todo esto, estando ellos en tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos. ¿Qué estaba en juego aquí? El pacto que Dios había hecho con Israel. Porque yo, Jehová, soy su Dios.
Antes dice, me acordaré de ellos por el pacto antiguo cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las naciones para ser su Dios, yo Jehová. Dios cumplió lo que había dicho. Dios cumplió lo que había dicho. Por eso en el versículo 1 del Salmo 126 leemos eso. Cuando Jehová hizo volver la cautividad de Sión. Hizo volver la cautividad de Sión. Dios cumplió lo que les había dicho. Con cautividad de Sión se refiere a los judíos. Sión, por cierto, es una montaña en Jerusalén donde estaba la casa de David y simbolizaba a Israel, podríamos decirlo de esa manera. Vemos que ellos no se libraron a ellos mismos del cautiverio, no es que ellos de alguna manera recogieron fuerzas suficientes para salir del cautiverio, no, para nada. Dios fue el que lo había hecho, Dios es el que les había librado a ellos del cautiverio. En el versículo 3 vemos que hasta las demás naciones reconocían que es Dios el que ha hecho grandes cosas con ellos. Fijaros el versículo 2, la última parte. Grandes cosas, entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Hasta las naciones reconocieron que ellos no se libraron por ellos mismos, sino que fue Dios el que les había librado del cautiverio. Y aún ellos mismos eran conscientes de que era Dios el que había hecho grandes cosas con ellos. Fijaros cómo lo dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, no somos nosotros. Sí, fue Ciro el que decretó que los judíos volvieran a su tierra, correcto. Pero fue Dios el que despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Lo dice claramente en Esdras 1:1. Aun el mismo Ciro reconoció que Dios era el que le ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Así que fue Dios el que había librado a su pueblo del cautiverio. En la Biblia, hermanos, se nos recuerda una y otra vez que es Dios el que libra a su pueblo. De hecho, la misión del Señor Jesucristo fue venir y librar a su pueblo. En Juan 8:36 leemos esto. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios se hizo hombre para librarnos, no de una cautividad de algún ejército poderoso, sino de algo mucho más poderoso que eso. Él vino para librarnos del pecado. En eso consistía su misión, para librarnos del pecado. Romanos 8:3 dice así, nos arroja mucha luz sobre la manera en cómo nos libró del pecado. Dice así, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte, en la carne. El texto dice claramente que Dios envió a su Hijo a causa del pecado. El Hijo vino por causa del pecado, porque hay pecado. Ahora, ¿qué hizo con el pecado? El texto también nos lo dice, nos dice que Dios condenó al pecado en la carne. Dios condenó al pecado en la carne. ¿Qué carne? Bueno, en la carne del Señor Jesucristo, es decir, su cuerpo. Dios condenó al pecado en el cuerpo del Señor Jesucristo. En otras palabras, el pecado fue condenado en el cuerpo del Señor Jesucristo para librarnos a nosotros de esa inclinación nuestra al pecado, que el apóstol llama ley del pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 2, nos dice claramente que el Espíritu nos ha librado de la ley del pecado, por medio de Cristo. Entonces, mi hermano y mi hermana, si te sigues viendo muy débil ante el pecado, es porque todavía tienes tu mirada puesta en tu propia debilidad. A veces hay muchos hermanos que somos libres del pecado, porque ya lo somos. Dios ya lo condenó en Cristo. El texto Romanos 8:3 nos lo dice claramente. Dios ya lo condenó en Cristo. El problema es que nosotros todavía seguimos teniendo puesta nuestra mirada en nuestra debilidad. Por eso levanta tu mirada y mira al Señor Jesucristo, quien ya te libró del pecado. Porque para eso vino. Ya te libró.
Eres libre. Otra cosa es que no eres consciente quizás de esa liberación. Eso es posible. Pero libre ya eres. Libre ya eres. Como sabéis, que cuando miramos un poco la historia de los Estados Unidos, sobre todo la historia más reciente, sabéis que Estados Unidos tuvieron mucha esclavitud, muchísima esclavitud. Gracias a Dios se quitó toda esa esclavitud. Pero después, incluso después de que se emitió esa prohibición, ¿no?, de tener esclavos y todo eso, muchas personas que eran esclavas seguían comportándose como esclavas, a pesar de que ya eran libres. Ya eran libres. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. No es porque no somos libres, es porque tenemos nuestra mirada puesta mal. Nuestra mirada la tenemos puesta mal. El Hijo de Dios vino para librarnos del pecado y Dios condenó al pecado en él para librarnos. Entonces ya somos libres, mis hermanos. Mira al Señor Jesucristo, pon tu mirada en Él constantemente y no en tu propia debilidad, porque ciertamente tu propia debilidad sigues estando esclavo, sí, porque tu carne sigue estando batallando. Dios libró a los judíos de la cautividad babilónica, pero necesitaban ser librados de una mayor cautividad que es la del pecado. Sin embargo, esa liberación de Babilonia trajo en ellos mucho regocijo y alegría. Fijaros cómo describe el salmista aquí, esa liberación, qué manera tan bonita, ¿no?, y tan preciosa. Dice, entonces éramos como los que sueñan, Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Tras el milagro de su liberación, esa liberación que parecía imposible para ellos de Babilonia, el reino más poderoso en ese momento, que claro, había sido conquistado también por los persas, pero era un pueblo muy poderoso. Tras ese milagro de su liberación, les parecía estar soñando. Les parecía un sueño. Como, bueno, mira, que soberano, ¿no?, el Señor. Habéis leído la historia de Pedro, ¿no? Cuando él fue sacado de esa cárcel que estaba atado, ¿cómo estaba él? Pensaba que estaba soñando, ¿no? Pues fue una liberación un poco más grande esta incluso. Parecía que no era real para ellos. ¿Verdaderamente somos libres? Al darse cuenta de la realidad de su liberación, ¿qué hicieron? Inmediatamente su boca se llenó de risa, ¿no? Y su lengua de alabanza. Esto me recuerda a una escena de una de mis películas favoritas, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Una vez que Frodo, si os acordáis de él, consigue destruir ese anillo, queda exhausto, como muerto, en medio de un volcán, a punto de destruirle. Sin embargo, en ese último momento aparece Gandalf con esos pájaros enormes, ¿verdad? Y le salvan mientras están inconscientes. Ahora, cuando despierta, está rodeado de sus mejores amigos, y cuando se da cuenta de que está vivo y que había vencido sobre el mal, ¿qué hacen todos? Se ponen a reír durante un buen tiempo, están ahí riéndose y riéndose y riéndose, porque todo el mal ya había pasado, ya están riéndose, contentos, felices. Algo parecido debió de haber sido la escena en el momento que se dieron cuenta los judíos de que no era un sueño su liberación, sino la realidad. Debieron de haber estado riéndose durante mucho tiempo a carcajadas, hermanos. Una risa contenta, alegre, feliz. Pero no solo rieron, sino que pronunciaron alabanzas a Dios. Seguramente en forma de salmos, quién sabe, todos los salmos que estuvieron cantando durante horas y horas después de esa liberación. Estuvieron cantando y cantando. Ya tenemos un pequeño fragmento, lo tenemos aquí en el Salmo 126. Esto es lo que seguramente cantaban. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Seguramente estaban cantando eso constantemente. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Tal era el asombro, la gratitud y alegría por la liberación que el autor dice en el versículo 3 que estamos alegres. Estamos alegres. Una alegría que estaba todavía en ellos cuando se escribió el Salmo. Estaban todavía alegres, contentos. Hermanos, cuando somos conscientes de que Dios nos ha librado en Cristo,
de nuestros pecados, cuando somos conscientes de que ya hemos sido librados en Cristo de nuestros pecados, automáticamente surge en nosotros el mismo asombro, la misma alegría, la misma gratitud. Si no hay más risa en nuestra boca o más alabanza y gratitud en nuestra lengua, es porque quizá todavía no estamos descansando en la liberación objetiva de Cristo de nuestros pecados. Hermanos, Dios no quiere, déjame dejarte esto claro, valga la redundancia. Dios no quiere que estemos tristes y abatidos todo el tiempo por nuestros pecados. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú estés ahí, ay no, es que soy un pecador. Dios no quiere eso. Yo sé que eres un pecador, ya lo sé. Yo también. Pero Dios no quiere que estés todo el rato abatido y triste por tu pecado. Eso no es la vida cristiana. Eso no es lo que vemos en este salmo. Todo lo contrario. Dios quiere que estemos riéndonos, alabándole a Él por la liberación que Él ha llevado a cabo en Cristo para nosotros. Él quiere que estemos constantemente riéndonos, hermanos, con alegría. Ahora, esto no significa que no haya momentos para llorar. Pero aún en el lloro, los creyentes pueden llorar con esperanza, con confianza. No un lloro de esos tristes. Como dice en 1 Tesalonicenses, no os entristezcáis como los gentiles, como los incrédulos, ¿no? Que no tienen esperanza. Hay lloros y hay lloros, hermanos. Pero nuestra constante actitud debería ser, si estos judíos estaban tan alegres, tan contentos, porque habían sido librados de ese cautiverio, ¿cuánto más nosotros, hermanos, que hemos sido librados ya objetivamente de nuestros pecados en el Señor Jesucristo? Deberíamos estar riéndonos a carcajadas constantemente, riéndonos, felices, alegres. Nuestra alegría es mucho mayor que la de los judíos que habían sido librados en la Biblia, de Babilonia, perdón, porque los cristianos tenemos una mayor libertad en Cristo que la de ellos. Ahora, mira el versículo 4, porque algo extraño ocurre aquí. Salmos 126, 4. Algo extraño ocurre aquí. Dice así: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. El autor pide a Dios que los cautivos sean librados. Ahora, esto es extraño, ¿verdad? Porque ya nos ha dicho que Dios ya les había librado de la cautividad. Si esto es así, ¿qué sentido tiene pedir a Dios que sean librados de la cautividad si ya lo han sido? ¿Qué sentido tiene pedir a Dios ser librados de la cautividad si ya han sido librados de la cautividad y están alegres por ello, ¿verdad? Ahora, es importante entender que lo que había pasado alrededor del año 538 a.C., como os dije antes, que es el momento cuando empezó esa liberación, era que, esa es la palabra clave, empezó la liberación de los cautivos de Babilonia, pero todavía no se había completado en el momento de escribir este salmo. Muchos ya habían vuelto a Jerusalén, pero todavía faltaban muchos otros. La liberación era ya segura para ellos, aunque todavía no estaba completa. No estaba completa, pero ya era segura. Dejadme ilustrar esto. En agosto del año 2010, 33 mineros quedaron atrapados en una mina en Chile, a 700 metros de profundidad. Durante 17 días, nadie sabía si seguían con vida. No fue hasta que una perforadora llegó hasta el lugar de su refugio que descubrieron que todos habían sobrevivido. Rápidamente los equipos de rescate se pusieron en marcha para rescatarles, para sacarles. Mientras tanto les enviaban agua, comida y todo lo necesario para sobrevivir. Aunque todavía no eran libres, porque tenían que sacarles uno a uno, todavía no eran libres, ya podían decir que su libertad estaba segura e incluso regocijarse en ella. Imagínate el regocijo, la fiesta que tenían ahí abajo. Hermanos, sabiendo, somos libres, pero estáis todavía ahí abajo. Pero ya somos libres, ya nos han encontrado, ya nos van a sacar.
La liberación de ellos era segura, aunque todavía no se había completado. Es por esto, hermanos, que el autor del Salmo le pide a Dios: haz volver nuestra cautividad. La liberación ya había empezado, pero todavía no estaba completa. Por eso le pide a Dios que complete esa liberación. Ahora, él ilustra cómo quisiera que pasara eso. Por eso el versículo 4 dice, como los arroyos del Negev. Claro, escuchamos esta frase y decimos, ¿qué es eso? Arroyos del Negev, ¿dónde está? ¿Cómo se come eso? ¿No? Bueno, los arroyos del Negev eran unos riachuelos que atravesaban el desierto del Negev, que está al sur de Israel. Hoy en día puedes ir al desierto del Negev si quieres. Está muy caliente, no te aconsejo que vayas, pero... Aunque a veces yo creo que aquí en España hace más calor. En fin, eran unos riachuelos, por eso son arroyos, riachuelos, que atravesaban el desierto del Negev. Estos pequeños ríos estaban la mayor parte del año vacíos. Claro, es comprensible, están en un desierto, poca agua, poco llueve. La mayor parte del tiempo estaban vacíos. Sin embargo, en cuanto llovía un poco, aunque sea un poco, se llenaban rápidamente y eran capaces de grandes devastaciones causadas por el agua que llevaban. El autor del Salmo compara esta subida repentina de los arroyos del Negev con la liberación de los cautivos de Babilonia. Él le pide a Dios que traiga a esos cautivos de manera masiva y repentina a su tierra de vuelta y que tengan una próspera y segura estancia en la tierra. Por eso dice, como los arroyos del Negev, que sea una liberación completa, repentina, masiva, Señor. Tráelos a todos de una vez. Como vimos antes, ellos ya estaban alegres porque eran libres. Sin embargo, hacía falta que esa liberación fuera completada. Ahora, algo parecido ocurre con los creyentes también. Como dijimos antes, los creyentes ya hemos sido librados del pecado y nos alegramos por ello. Sin embargo, todavía no ha sido una liberación completa del pecado, porque todavía luchamos con nuestros pecados. Vemos todavía pecado en nosotros, y eso a veces nos lleva incluso a pensar que realmente no ha habido ningún tipo de liberación en nosotros. Pensamos, no, yo no soy libre porque veo pecado todavía. Necesitamos, hermanos, aprender a vivir en una constante tensión. Necesitamos aprender a vivir entre la realidad de que ya somos libres del pecado, pero todavía seguimos luchando con nuestro pecado. Como vemos en este salmo, podemos alegrarnos, por un lado, porque ya somos libres del pecado, y al mismo tiempo podemos anhelar una liberación completa del pecado. Hay dos textos que nos ayudan a ver esta tensión. Romanos 8:23, uno de ellos, muy interesante, lo tenemos también bueno, no sé si lo puse, está por ahí Romanos 8:23, a ver, Mateo, no. Bueno, Romanos 8:23 dice así, dice, y no solo ella, sino que también nosotros, hablando de la creación, no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, dice, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El creyente ya ha sido adoptado en la familia de Dios, pero al mismo tiempo espera ser adoptado cuando su cuerpo sea redimido de la presencia del pecado. ¿Ves aquí un gemido? Ya soy adoptado, pero espero ser adoptado. Ya soy hijo de Dios, pero espero que se vea esa realidad en su máxima expresión cuando Cristo venga. Ya he sido librado del pecado, pero espero ver esa liberación en su máxima expresión cuando Cristo vuelva. O Mateo 6:10, hermanos. Ese sí lo tenemos ahí en la pantalla. Una parte del versículo solamente. Dice, venga tu reino. El Señor nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, etc. Una de las partes de ese Padre nuestro es que venga tu reino. Que venga tu reino. El Señor nos ordenó orar esto, lo cual significa que venga ya ese tiempo en el cual ya no habrá ningún tipo de resistencia a la voluntad de Dios.
Eso es lo que significa que venga su reino, un tiempo en el cual ya no haya ningún tipo de resistencia a la voluntad de Dios, tanto dentro de nosotros mismos como alrededor de nosotros. Ese tiempo en el cual ya no haya más presencia del pecado. Por eso oramos, venga tu reino. Por eso, mis hermanos, podemos orar esto. Somos libres, pero podemos orar, o mejor dicho, pertenecemos ya al reino de Dios, pero podemos orar, venga tu reino. Es una constante tensión, hermanos. Los judíos esperaban una liberación completa de los cautivos, sin embargo necesitaban ser libres completamente del pecado. Aunque muchos más volvieron del cautiverio, el pecado seguía en ellos, seguía con ellos. Volvieron del cautiverio, sí, pero el pecado seguía con ellos. Uno no tiene más que leer Esdras y Nehemías o el libro de Malaquías, que son libros que se escribieron después de esa liberación del cautiverio. Y vas a ver en esos libros que seguían cometiendo pecados, porque lo que más necesitaban era ser libres completamente del pecado. Mira a Malaquías, cómo acusan a Dios. Es impresionante, Malaquías es uno de esos libros que, wow, qué acusaciones hacían a Dios. Es por esto que los cristianos, si estamos en Cristo, no solo podemos decir que hemos experimentado una liberación mayor que la de ellos, sino que también podemos decir que experimentaremos una completa liberación del pecado cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pero mientras tanto estamos en esta tensión. Al mirar los últimos 2 versículos del Salmo 126, el autor del Salmo nos lleva al presente. En los versículos anteriores nos ha llevado al pasado, al recordar esa liberación, ¿verdad? Pero también nos lleva al futuro en el texto, en el Salmo, al anhelar esa liberación completa. Sin embargo, en los últimos versículos dirige nuestra mirada en el presente. Fijaros en los versículos 5 y 6 del Salmo 126. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Ahora, ponte la piel de ellos por un momento. Imagina volver a tu tierra tras haber sido arrancado de ella con violencia por el ejército enemigo. Es una experiencia llena de incertidumbre. ¿No es así? Si además sumamos el hecho de que el enemigo sigue vivo, todo se vuelve incierto. Todo se vuelve incierto. ¿Podría el enemigo volver otra vez a tomarnos, a llevarnos en cautiverio otra vez? Ahora, imagina también sembrar tu semilla para comer en una situación así. Claro, acordaos, hermanos, que en esos tiempos no había supermercados para comprar la comida, ¿sí? Tenías que plantar para comer, tenías que matar para comer. A veces los niños, ¿no?, piensan que los tomates vienen del supermercado y la leche también crece ahí de manera, no sé, mágica o algo por el estilo. No, niños, los tomates no vienen del supermercado, están ahí, pero vienen de otro sitio, han sido plantados en otro sitio y alguien ha esperado a que crezca ese fruto. Por eso imagina sembrar tu semilla para comer en una situación así, tan incierta, ¿no? Es por esto que el texto dice, los que sembraron con lágrimas. Está hablando de lágrimas. O también dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. En una situación así siembras con incertidumbre porque no sabes si algún día segarás aquello que has sembrado. Porque ni siquiera sabes si dará fruto aquello que has sembrado. De ahí vienen las lágrimas. Estás sembrando con lágrimas, con incertidumbre. Y en cierta manera hasta con nostalgia, acordándote de esos tiempos tan prósperos, ¿no?, de Israel. Mira cómo lo explica un comentarista. Hoy, con nuestra abundancia de compañías, de semillas y suministros, olvidamos que un antiguo israelita tuvo que perder su semilla antes de poder ganar cultivos. Tuvo que hundir su fortuna en el suelo y esperar un aumento, pero el resultado era incierto. Si su siembra no diera sus frutos, podría no tener suficiente semilla para sembrar en la próxima temporada.
podría sufrir una gran pérdida financiera y él y su familia podrían pasar hambre. Por eso era una siembra con lágrimas, hermanos, con lágrimas. Incertidumbre. Sin embargo, ante esta incertidumbre, el autor del Salmo les asegura a aquellos que siembran que Dios les bendecirá, que Dios les bendecirá. Por eso el texto dice que aquellos que siembran con lágrimas, ¿qué más dice? Con regocijo segarán. Y volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Por cierto, la palabra gavilla es un manojo de trigo, ¿no? Es contar un montón de trigo en un manojo grande y eso es una gavilla. Es cierto que la liberación ha empezado y que todavía faltan muchos que vuelvan. Sin embargo, se les asegura que Dios bendecirá su nueva libertad y les prosperará en sus esfuerzos. Fijaros que no se quedaron, somos libres, bien, ahora fiesta. No, empezaron a trabajar, empezaron a sembrar. Pero Dios les asegura que Dios bendice sus esfuerzos, bendecirá sus esfuerzos. No solo eso, sino que Dios mismo les cuidará de sus enemigos para que incluso lleguen a cegar aquello que han sembrado. Hermanos, aquellos que estamos en Cristo, podemos estar seguros también de que aunque todavía no hemos sido librados completamente del pecado, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Esta es la promesa que nos dice Mateo 28:20, ¿verdad? Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Es cierto que no estamos en esta tensión y parece que a veces parece que el pecado vence, ¿no? Pero no es así. Dios bendecirá nuestra liberación del pecado. Porque aquello que Él ha empezado en nosotros, lo termina. No es para que tú seas glorificado, sino para que el Señor Jesucristo sea glorificado. Para que Él sea alabado entre muchos hermanos a quienes el Padre predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él tenga la preeminencia entre nosotros. Para que Él sea alabado por nosotros. Aunque todavía no hemos experimentado la completa liberación de nuestros pecados, podemos estar seguros de que el Señor está con nosotros ahora, en el presente, guardándonos para que alcancemos esa liberación completa. Al igual que Dios guardaba y bendecía a estos judíos recién llegados de la liberación, les bendecía, iba a bendecir su siembra al permitirles cegar, nosotros también. Dios nos bendice nuestra liberación del pecado y Él está con nosotros. Termino con esto. Aunque la historia de Israel, hermanos, en el Antiguo Testamento nos explica cómo llegaron a estar en cautiverio, nos explica todo eso y entendemos, claro, tiene sentido que hayan estado en cautiverio porque constantemente cerraban su corazón, sus oídos, para no oír la palabra de Dios. Lo entendemos. Pero al mismo tiempo vemos al Dios de Israel incansablemente siendo fiel a su palabra. Tanto así que les libró de ese cautiverio y les bendijo en su regreso. Y no solamente eso, les prometió que un día serán libertados de sus pecados. Eso lo vemos en el Nuevo Pacto, en Jeremías 31. Os daré un corazón de carne, ¿verdad? Circuncidaré vuestro corazón. Dios prometió más cosas todavía. Ese hecho, esa liberación del cautiverio les llenó de alegría, anhelo y confianza. Ese mismo Dios les prometió una liberación mayor, la cual vemos que fue llevada a cabo por el Señor Jesucristo. Él libró a todos aquellos que creen en Él de la esclavitud del pecado. Nos regocijamos en Él porque ya somos libres. Sin embargo, al mismo tiempo anhelamos una liberación completa mientras confiamos en su bendición en el presente, mis hermanos. Y por eso ahora cuando vamos a tomar la cena del Señor, vamos a tomarla pensando en eso, de que Él nos ha librado con esa sangre la cual fue derramada por nosotros, ¿verdad? Fue derramada por nosotros para ser libres del pecado realmente. Y nosotros cuando tomamos esta cena recordamos, Señor, sí, tú me has librado del pecado. Tú me has librado del pecado por medio de este recordatorio de la cena del Señor. Y no solo eso, recordad que el apóstol Pablo nos dice que cada vez que comemos este pan y bebemos esa copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También estamos mirando hacia el futuro, hacia esa futura liberación completa de nuestros pecados cuando tomamos
de la cena del Señor. Y por eso decimos que es esencial que esta cena del Señor la tomen solamente aquellos que ya han experimentado esa liberación de sus pecados, aquellos que ya han creído en el Señor Jesucristo como aquel que les ha librado de sus pecados. Si eso no ha pasado todavía en ti, por favor, para tu propio bien espiritual, porque hay advertencias claras para aquellos que toman esta cena sin haber confiado en el Señor Jesucristo, para tu propio bien, abstente de tomar esta cena del Señor. Estaríamos más que encantados de que tú pongas tu fe y confianza en el Señor Jesucristo, y por eso ven y habla con nosotros después del culto. Pero no tomes esta cena del Señor si todavía no has venido a Él, si no te has beneficiado de esta liberación, la cual Él llevó a cabo por todos aquellos que creen en Él. Pero también es importante haber sido bautizados. Es el primer paso de nuestra obediencia en la vida cristiana. Importante haber sido bautizados después de la conversión, después de haber creído en el Señor Jesucristo. No bautismos de pequeño, no bautismo de niños, no bautismo incrédulo o algo por el estilo, sino un bautismo después de haber puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Si esas dos cosas han pasado en ti, por favor, toma esta cena, mi hermano, con risa, con alegría, con asombro ante el Señor Jesucristo, sabiendo que estamos recordando una vez más que Él y solo Él nos ha librado de nuestros pecados. Vamos a orar antes de empezar con la cena del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta liberación, la cual tú has llevado a cabo, porque es mucho mayor que esa liberación que los judíos experimentaron de ese cautiverio. Padre, ayúdanos tú ahora a asombrarnos y regocijarnos mientras tomamos la cena del Señor, mientras nos asombramos de que tú nos has librado a nosotros que éramos cautivos en nuestros pecados, a nosotros que éramos esclavos del pecado, a nosotros que éramos extraños y enemigos en nuestras mentes haciendo malas obras, a nosotros que éramos hijos de ira por naturaleza. Tú nos has librado, Padre, nos has librado para que tu Hijo sea alabado en medio nuestro. Ayúdanos ahora, bendice este momento y ayúdanos a tomar esta cena con fe, mirando al Señor Jesucristo, recordando que Él mismo nos extiende esta invitación de tomar y comer, tomar y beber. Ayúdanos tú. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén.